Hola, en el día de hoy quiero compartirles cómo podemos vincular un cuadro de formulario, un control de formulario con un gráfico en Excel. Quiero que veamos el ejemplo. Tenemos una tabla en la cual nos reportan las ventas de 7 vendedores, cada venta corresponde a un trimestre. Al final, en la columna F se totalizan las ventas del año. A la derecha de la tabla van a encontrar la gráfica y a su vez tenemos una barra de desplazamiento. Esta barra de desplazamiento está vinculada con la tabla y obviamente con el gráfico. En este momento la gráfica me reporta las ventas o el movimiento de las ventas de la asesora Tatiana. Si empiezo a manipular la barra de desplazamiento en los extremos, voy a observar que la gráfica va cambiando. Ya no está Tatiana, ahora miro a Elga. Si vuelvo a picar, ya aparecen las ventas de Augusto. Si empiezo a bajar, pues como les estoy comentando, pues va cambiando de asesor. Y además de eso, de que el gráfico de alguna manera esté vinculado con la tabla por medio de un cuadro de control, barra de desplazamiento en este caso, también observamos que hay un formato condicional que le indica exactamente sobre cuál asesor estamos haciendo el análisis, ¿vale? Eso es lo que quiero que veamos en este momento. Cómo vinculamos un formulario de control, en este caso la barra de desplazamiento, con un gráfico y una tabla, y de ñapita veamos cómo le colocamos entonces el formato condicional. Recuerde que es la herramienta que nos sirve para cambiarle la apariencia a una celda de acuerdo a un color. Pues bien, entonces entendiendo a dónde queremos llegar con el video, cuál es la intención del video, empecemos. Por acá tengo la tabla, la misma tabla, simplemente que lo hemos realizado. Hacer un gráfico dinámico, un gráfico vinculado con otras herramientas, yo digo que en ocasiones hay que hacerle trampa al Excel. Realmente lo que le hacemos trampa es al usuario final, no al Excel. Por lo tanto, uno no grafica las series directamente de la tabla que quiero tomar como referencia. Esto es, voy a coger por ejemplo las dos primeras filas, el encabezado de la tabla y el primer asesor. Voy a copiarlo y nos vamos a ubicar en la celda H1 y allí voy a pegar. Entre H1 y M2 están datos. Estos son los datos que yo voy a graficar. Usted dirá, bueno, pero en la tabla anterior no la hemos visto porque está oculta. Entonces vamos a partir de que yo voy a sacar un paralelo, una tabla paralela, y es esa tabla la que yo grafico. Entonces, ubicado en la tabla paralela, cualquier celda de la tabla paralela, yo en este caso me paro en K1, voy a irme para insertar y hago un gráfico. En este caso tomo como referencia columna. Pues bien, este es mi gráfico que está por acá. Si quisiera cambiarle la apariencia del gráfico, pues aquí Excel me da unos modelos muy bonitos. Los modelos de la versión 2013 son bien interesantes. Usted dirá, bueno, pero es que todos salen azules, yo le podría cambiar el color. Claro, usted puede venir aquí a este botón que dice cambiar colores y aquí usted empieza a marcar qué color le gustaría ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a marcar, por ejemplo, un verde por acá, un verde. Voy a marcar un verde. Entonces en mi tabla ya los ejemplos son de color verde. Voy a tomar como referencia, qué sé yo, este gráfico, por ejemplo. Entonces este es el gráfico con el que yo voy a trabajar. Recuerde que en este momento mi gráfico está tomando los datos de la tabla de acá arriba, ¿no? No estamos tomando los datos de acá, sino de acá arriba. Pues bien, una vez haga este procedimiento, voy a proceder a pintar o a insertar la barra de desplazamiento que va a manipular el gráfico. En arriba en el Excel está la ficha desarrollador. Si esta ficha no la tiene habilitada, debería ir a archivo, debe ir a opciones. En opciones buscamos donde dice personalizar la cinta de opciones y tiene que colocarle chulo en el que dice desarrollador. Si no la tiene habilitada, debe proceder a hacer esta activación. Pues bien, como yo ya la tengo habilitada, voy a la ficha desarrollador, busco el botón que se llama insertar,
voy a encontrar dos categorías de controles de formularios. Usted observará que los de arriba se parecen a los de abajo, igual son casi idénticos. Lo que pasa es que los de arriba no aceptan código de Visual Basic, es un concepto para macros, y los de abajo sí aceptan código de Visual Basic. Como no voy a hablar de macros en esta oportunidad, voy a apoyarme en los de arriba. El que se llama barra de desplazamiento, es el que yo voy a utilizar. Entonces voy a darle un clic en este control y procedo a pintar ese control donde yo quiera, ya sea en forma vertical o en forma horizontal. En este caso voy a pintar en forma vertical con una buena puntería y la coloco por acá. Considero que ahí se va. Entonces ya me aparece mi barra de desplazamiento. ¿Listo? Esta barra de desplazamiento, repito, de alguna manera tiene que estar vinculada con la tabla, con los datos que yo quiero. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a coger el mouse y dentro de la barra de desplazamiento voy a dar clic derecho para que aparezca un menú. Y la última opción dice formato de control. Vamos a darle un clic a ver qué nos bota la ventana. Fíjense que acá en el asistente de formato de control para barras de desplazamiento dice que el valor mínimo es 0. Le digo no, mínimo 1 y valor máximo dice 100. Yo voy a contar cuántos asesores hay en la tabla. Entonces tengo presente que son 7. Entonces le digo, la barra de desplazamiento mínimo va a ser 1, máximo son 7. ¿Por qué? Porque en mi tabla hay 7 asesores. Y más abajo me indica con qué celda quiero vincular el número que él arroja. Debo partir del concepto de que una barra de desplazamiento lo que realmente hace es botar un número. Eso es lo que él hace. Yo manipulo una barra de desplazamiento y él va a arrojar un número en algún lado. Entonces me dice con qué celda la quiere vincular. Escogen una celda vacía, voy a proponer la celda A10 y voy a dar a aceptar. Veamos a ver qué pasa en este momento. Si yo empiezo a manipular la barra de desplazamiento, quiero que miren la celda A10, y la celda A10 a medida que va bajando cambia de 1 a 2 a 3 a 4, máximo 7, y el mínimo en este caso es 1, ¿vale? El mínimo es 1, pero digamos que hasta el momento no veo la relación de número con la gráfica. Pues bien, ahora hagamos lo siguiente. Vamos a pararnos en H2, que es el nombre del primer asesor, y lo vamos a borrar. En este momento voy a vincular esta celda con este número que tengo acá en la celda A10. Le voy a decir a Excel que me muestre qué nombre corresponde en este vector al que tiene la cuarta posición. Me explico. Si acá dice 4, de este vector que estoy seleccionando, ¿quién es el número 4? Carlos, Augusto, Elga, Tatiana. En este caso, si dejo el 4, va a decir que la cuarta posición de ese vector corresponde a un nombre que es Tatiana. Pero si yo cambio aquí el ascensor y me sale 2, ese me va a decir, y si usted quiere la segunda posición de este vector, corresponde a Augusto. Entonces en Excel hay una función que se llama índice. La función índice dice, deme un número y yo le digo en ese vector qué datos se encuentra. Entonces se hace de la siguiente manera. Me paro en la celda H2, busco FX, voy a la categoría de búsqueda y referencia, y por allí voy a encontrar la función que se llama índice. Acá está. Le voy a dar a aceptar. Él maneja dos argumentos porque hace búsqueda en una tabla o hace búsqueda en varias tablas. En este caso, como la búsqueda va a ser en una sola tabla, pues marco la primera y le voy a dar a aceptar. Entonces aparece una ventana, el asistente como tal, y lo primero que me pide el asistente es la matriz o el vector. Y le voy a decir a Excel, mire, quiero que tome como referencia este vector. Sombrero desde el primer vendedor hasta el último vendedor, en este caso 7 ítems, 7 celdas. Y Excel debajo me dice, ahora deme el número de la fila. Le digo, mire, Excel, el número de la fila es la celda A10. Es decir, quiero que busque ese número 2 en ese vector. Observe que Excel ya me dice, la segunda posición de ese vector va a dar como respuesta Augusto. Voy a darle a aceptar y efectivamente aquí apareció en la celda H2 Augusto, pues Augusto es el segundo que está acá. Si empiezo a manipular la barra de desplazamiento, mire que ya cambia a Carlos y el número 1,
Y entonces de alguna manera yo ya empiezo a mirar que estoy vinculando una barra de desplazamiento con unas celdas de Excel, y esa a su vez viene vinculada con una función. Ahora bien, observe que también me está cambiando el título del gráfico. Mire, aquí está Elga, aquí está Augusto, aquí va cambiando. Bueno, ahora lo que necesito es modificar los valores que están por acá. Voy a borrar estos datos de acá, voy a borrar, y voy a usar una función como el buscar. También lo podría haber hecho con índice, pero hagámoslo con un buscar sencillo. Para ello voy a hacer lo siguiente. Primero voy a coger el mouse, voy a sombrear toda la tabla. Ese es un procedimiento que yo acostumbro a hacer cuando aplico la función buscar B, y es renombrar las áreas o las tablas. Entonces yo sombreo toda la tabla. Aquí está mi cuadro de nombres, y le voy a decir a Excel que a esta tabla que acabo de sombrear la voy a llamar ventas. Aquí he colocado el nombre ventas en el cuadro de nombres, y para finalizar le voy a dar enter. Ahora me paro en esta celda, ya definido el nombre de la matriz, borro por ejemplo la primer dato y hago lo siguiente. Me voy para funciones. En la misma categoría de búsqueda y referencia está la función buscar V, y la voy a dar a aceptar. Y cuando yo le dé a aceptar, el asistente me dice ¿qué valor quiere buscar? Le digo, mire, vamos a buscar este dato que está por acá. Quiero que busque la palabra Manuela. Como voy a copiar fórmula a la derecha para los demás trimestres, voy a fijar esa celda con la tecla F4. Luego Excel me dice, ¿y ese nombre Manuela, en qué matriz hay que buscarla? Y le digo, en la matriz es una que he acabado de renombrar, que se llama ventas. Yo podría colocar ventas, o puedo presionar la tecla de función F3 y él saca una ventana con los nombres que yo he creado, en este caso ventas. Entonces le vamos a decir en español que busque la palabra Manuela en la tabla ventas. Una vez encuentre a Manuela en la tabla ventas, ¿qué columna quiere que le traiga? ¿La columna 1 o la columna 2 o la 3 o la 4? La tabla mía es una tabla que consta de 6 columnas, pero como en este caso yo quiero traer la venta del primer trimestre, el primer trimestre corresponde a la columna número 2. Entonces voy a colocar acá 2. Una vez encuentre Manuela, tráigase el dato que está en la segunda columna. Y ordenado vamos a colocar 0. Eso en Excel significa una búsqueda precisa, una búsqueda precisa, puntual. Y le voy a dar a aceptar. Entonces si usted se fija, Manuela 66.000, acá Manuela 66.000. Si yo empiezo a manipular la barra de desplazamiento, me dice que ahora Jairo 29 y Jairo efectivamente 29, sí está funcionando. ¿Qué voy a hacer ahora? Procedo a copiar la fórmula a la derecha, pero veo que todos me quedaron 29. Lo único que debo cambiar de la fórmula es que aquí ya no me trae la columna 2, sino me trae la 3, aquí ya no me trae sino la 4, y aquí me trae la número 5. Y en este momento mi tabla ya está vinculada. Si usted observa, mire el gráfico cómo se comporta. Es un gráfico dinámico que está manipulado por medio de una barra de desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Mire cómo nos queda de chévere. ¿Qué nos faltaría entonces para esto? Es importante lo siguiente. Antes de irnos al formato condicional, quiero que observe el eje principal, aquí el eje Y. En este momento para Jairo están 200.000. Si yo cambio a otro asesor, mire que mi eje ya cambia y mi número máximo es 250. Entonces ese eje varía de acuerdo a los valores. Yo no quiero que Excel haga eso, yo quiero que lo deje fijo. Entonces en el eje que tengo acá, el de los valores, clic derecho, formato del eje, y acá le decimos a Excel que mínimo voy a colocarle por ejemplo 0, podría ser, y máximo 350.000. 1, 2, 3 y cerramos. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que ya siempre los valores me queden fijos y no se habiliten de acuerdo a lo que ya el eje va cambiando. ¿Qué nos faltaría ahora? Por ejemplo, ahora nos faltaría que si estamos seleccionando a Gilma, deberíamos seleccionar esta fila de algún color. Recuerde que
A eso se le llama formato condicional. Formato condicional dice, yo le cambio el color a una celda de acuerdo a una condición. En este caso la condición es, cambia de color toda la fila si el asesor corresponde con ella. Si en este caso estoy seleccionando Gilma, debe seleccionar con color toda la fila Gilma. Si por casualidad cambiara a Tatiana, debe cambiar de color toda la fila de Tatiana. ¿Cómo se hace eso? Voy a sombrear los números, toda la tabla. Me voy para inicio, formato condicional. Voy a colocar una nueva regla y voy a usar la última que se llama utilice una fórmula. En esta celda de acá, en este cuadro de texto que tengo por acá, vamos a colocar la condición. Le voy a decir a Excel, vamos a cambiarle el color a esa celda si esta celda, fíjense que cuando yo la marco ya queda fija, efectivamente debe quedar fija. Si esta celda es igual a esta celda, fíjense que cuando marco A2, él me quedó A2 fija. Entonces siempre compararía H2 con A2, y es H2 con A2 o H2 con A3 o H2 con A4. En otras palabras, siempre A, pero no siempre 2. Entonces voy a presionar varias veces F4 hasta que quede fija solamente la columna, en este caso A. Fíjense que A quedó fija, pero no la fila. La fila puede ser 2 o 3. Si H2, o sea, si Tatiana es igual a Carlos, cambia el color. En este caso cambiará cuando encuentre A4. Voy a formato y voy a colocar un color de relleno. Acepto. Fíjense que ya me está marcando el color acá. Entonces vuelvo a manipular y mire que la gráfica se va manipulando aquí, ¿vale? Mire cómo nos va quedando de chévere la gráfica. Bueno, pues ahora lo único que faltaría sería coger la gráfica, llevarla un poquitico, cogemos la barra de desplazamiento, la tapamos. Si yo quiero mover la barra de desplazamiento, recuerde que primero le doy clic derecho para que aparezcan los nodos, escape, y ahí sí la manipulo hacia adelante, hacia atrás. Fíjense que le estamos haciendo trampa al usuario final, y este 1, para que no se vea, pues le podemos cambiar el color a la letra blanca. Y de alguna manera entonces ya tenemos aquí nuestra gráfica en Excel manipuladita. Voy a cambiar aquí un minutico el formato del eje, le voy a decir que hasta 300. Bien, y entonces ahora sí, miren cómo nos queda una gráfica vinculada con una barra de desplazamiento, y le agregamos entonces un formato condicional. Espero le haya servido este truquini de Excel y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.